La oposición del Dios de este mundo. Ese es el tema que estaremos tratando en el día de hoy junto a nuestro hermano y amigo Julio Gaba. Bienvenido, líder. Buenas, saludo Arturo. Hola, ¿qué tal a la gente que están en sintonía con este programa Mundo Cristiano? Y hoy, para seguir hablando de este excelente tema que hemos estado tratando al inicio del año, y hoy nos ocupa la oposición del Dios de este mundo. Así es. De verdad, será de mucha importancia saber cuáles son esta oposición que tiene el Dios de este mundo, quién es el Dios de este mundo, así es, hasta qué punto nosotros podemos bloquear, qué daño, hasta qué punto llega el daño o el bloqueo que hace esa oposición para la expansión del Evangelio aquí en la tierra. Para la expansión del reino. Para la expansión del reino. Como ciudadanos de dos reinos, ahí tenemos una tarea de expandir el reino a través de la predicación del Evangelio, pero hay una oposición. El Dios de este siglo, de este mundo, que lo establece el libro la carta a los Corintios, capítulo 4, versículo, 2 Corintios 4. Ahí nos dice eso. Y sería bueno, para entrar rápido en detalle, recuerden que este programa, este órgano oficial de la Iglesia de la Profecía, estamos aquí en la Espaillá 86, tenemos culto los domingos a partir de las 9, para este próximo domingo, segundo domingo, es a partir de las 6 de la tarde, sí. Los segundos domingos, también los días martes, verdades bíblicas, los jueves, culto de adoración y exaltación al Señor por diferentes ministerios. Me parece que el Ministerio de Comunicación, de Educación corresponde este jueves. Y nada, continuando todo lo que es. Y para el 30, recuerdo. Para el 30 hay una actividad sumamente especial aquí en la Iglesia de la Profecía del Ministerio Hombres del Reino. Hombres del Reino. En las manos del alfarero 2.3. Exactamente. Es un evento que está organizando el Ministerio de Caballero. Del área 5. Del área 5. Y estaba buscando una información aquí. Y Distrito de verdad, 2. El distrito. Y necesitamos que usted, es una invitación casi obligatoria para los hombres. Pueden venir todos, sin embargo, estaremos recibiendo una palabra sumamente importante y usted no debe de faltar a este gran encuentro que tenemos este próximo viernes. Viernes 30. Sí, excelente. Así es, entonces ya ustedes saben, señores, a invitar y estar unidos para venir y nosotros conocer, porque tú sabes cuál es la lucha, de hecho, mira el tema en el día de hoy, que estamos hablando de la oposición del Dios de este mundo, sí. El Dios de este siglo, como dicen algunas otras traducciones. Y nosotros inmediatamente hablamos, y de hecho tenemos una ilustración en el libro de los Hechos, cuando en el primer viaje misionero de Pablo, ya en el capítulo 13, que entra ya el relevo, vamos a decir, en cuanto a la iglesia misionera. A la evangelización como tal. A la evangelización como tal, que estaba primeramente en los primeros 12 capítulos, está enfocada en la iglesia de Jerusalén. Okay. Luego, cuando entra en el capítulo 13, ya comienza ahora la iglesia misionera a ser Antioquía. Y entra un nuevo apóstol a ser el más relevante o mencionado. Sí, cambia el juego. Cambia completamente. Prácticamente Pedro se menciona después del capítulo 13, yo creo que una o dos veces. Y yo creo que Pedro se olía eso. Ay, Dios, pero ahí es que comienza en Antioquía, sí, claro. Es Pablo, y de ahí usted va todo el tiempo, Pablo. Y Pedro usted se va a encontrar que quizá una o dos veces, pero no va, porque ya hay como que hay una transición, sí, hay una especie de transición. Sí, así eso es. Lo podemos ver en el libro de los Hechos. La base del estudio de hoy, del programa de hoy, porque hay una connotación muy fuerte y es la oposición del Dios de este mundo. Sí. ¿Quién es el Dios de este mundo? Vamos a leer la cita bíblica de Corintios 4, 2 Corintios 4, ¿no? ¿Verdad? Sí, 2 Corintios 4. Exactamente, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Así es. De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo, por amor de Jesús. Así es. Entonces ahí entramos, la oposición del Dios de este mundo. ¿Y de dónde sale ese título y quién, por qué se le da ese título? Recuerda que esta guerra inicia en el capítulo 3 de Génesis. Allá en Génesis, cuando dice la palabra del Señor, que pierde la batalla el hombre, que se le da la responsabilidad del señorío, es el regente de la creación, entonces pierde la batalla, y ahí en el versículo 15, el protoevangelio, donde ahí entra y dice que que va a venir luego, se le promete al hombre que vendría un Salvador, que saldría de la simiente de la mujer y que le aplastaría la cabeza, Sí. pero que le mordería en el calcañar. Desde ahí comienza esta guerra o esa oposición. Dicho sea de paso, Gaba, tú recuerdas cuando Jesús está en el desierto, ¿qué le promete? ¿Qué le dice Satanás a Jesús? Si me adorares, ¿qué voy a hacer contigo? Si tú me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de este. ¿Tú recuerdas eso? Sí, claro. Al Dios del universo, Satanás se atrevió a decirle que si él tan solo le adorase, él le iba a dar todos los reinos de este mundo. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor? Que le dijo que solamente a Dios adorarás y a este servirás, y ahí es que lo reprende y Satanás se fue y lo dejó. Pero Arturo, ¿y por qué en ese momento Jesús no le dijo, pero brother, ¿y qué te pasa a ti? ¿Esto no te pertenece? ¿Qué es lo que tú me estás quedando? Ahí estaba Jesús siendo probado para el testimonio ante los hombres. Ok, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Podría Jesús haberle dicho eso? Es decir, entraba en el contexto que Jesús le dijera... Pero es que Satanás sabía con quién él estaba. No, a lo que yo le estoy refiriendo es decir, pero esto no te corresponde, que tú me estás dando lo que a ti no te corresponde. Sí, porque él estaba usurpando, claro que sí, la posición que Dios le dio a ese hombre en un momento dado, de ser el regente de este reino. Sin embargo, el hombre, cuando abraza la idea que Satanás le plantea, prácticamente pierde, vamos a decir, la autoridad sobre ese reino que Dios le había otorgado. Al perderse esta autoridad, quien toma esa autoridad usurpando esa posesión es Satanás. Entonces llega el momento que nosotros podemos decir que no es que se le da el título porque él tiene esa soberanía que solamente la tiene Dios, sino es por la influencia que tiene él. Así es. En este siglo, en este mundo. Así por es. esa influencia que tiene él, debido a que el hombre como tal no tiene ese manejo. Así es. Entonces se le llama el rey el Dios de este mundo. Claro. Que estemos claros. Así es, el Dios de este mundo, y cuando habla de este mundo se está refiriendo a lo que es el sistema de maldad que impera en este mundo caído, porque cuando hablamos tú recuerdas donde dice el libro en la oración sacerdotal, no te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos viven en el mundo, pero no son del mundo. O sea que está hablando en el sentido físico y en el sentido espiritual. Bien. En el sentido espiritual, que nosotros no pertenecemos a este mundo porque no regimos por una tabla de valores, con valores completamente contrarios a lo que establece este sistema totalmente caído y que va en contra del conocimiento de Dios. Entonces, Gaba, ya en ese momento se le da ese título a Satanás, lo dice la misma palabra, inclusive en otros textos bíblicos habla de ¿cómo se llama? El príncipe del aire, en otros el gobernador de este siglo, y todo esos son términos que se le ha dado porque en realidad eso fue lo que pasó en un momento dado. Entonces, ya dando esto, el por qué Satanás es llamado el Dios de este mundo, bíblicamente hemos dado la razón por el nivel de influencia que ejerce sobre los diferentes sistemas. Entonces, ¿cómo Satanás ha cegado el entendimiento de las personas que no creen? ¿De qué manera?
siendo la persona que ven. Recuerda que nosotros decíamos que el entendimiento o la vista espiritual de las personas es el entendimiento. Okay. Cuando una persona no entiende, no está ciega espiritualmente. Por eso la misma palabra. Cuando no entiende o cuando no entiende. No tiene conocimiento. Cuando no tiene entendimiento. Porque, cuando no tiene entendimiento, porque pudiera tener conocimiento, más no entendimiento. Ok, ya. Entonces ahí donde entra el detalle. Muchas personas a veces tienen conocimiento de algo, pero no tienen el entendimiento de eso. Es como un niño que sabe el abecedario, pero no sabe leer. No puede conjugarla, claro que sí. Ahí él conoce, pero no, sí. no entiende. No entiende. Ahí donde está el detalle. Entonces, en ese caso, entonces, ¿de qué manera Satanás ha cegado el entendimiento? Bueno, lo ha cegado a través de las diferentes filosofías que se oponen a el conocimiento de Dios. Excelente. Las diferentes filosofías, Gaba, a lo largo de los años. Te recuerda que hablábamos del marxismo clásico, luego viene el marxismo cultural, donde se está tratando de cambiar la forma de pensar de las personas, y la forma que tú cambias el pensamiento de la gente cambiando su cultura. Y por eso es que todos los, vamos a decir, las tradiciones, o por eso que tú escuchas a todas estas personas con la batalla cultural, quieren desmontar todo lo que tienen que ver con las tradiciones y que han creado del sistema de Occidente, específicamente moral y demás, porque para cambiar el pensamiento de la gente tienen que cambiar la cultura. La ceguera, esa ceguera que habla en Corintios, que dice que el Dios de este siglo ha puesto sobre los impíos, ¿hasta qué punto eso escala? Por ejemplo, ¿llega a la iglesia como tal esa ceguera? Claro, ¿por qué? Porque mira, para él cegar a el mundo, no lo va a cegar, lo va a cegar a través de lo que es el entendimiento, a través de que no entienda. ¿Y cómo lo hace? A través de filosofías que son contrarias al conocimiento de Dios. Ejemplo, ha creado ha creado falso sistema educativo, un sistema educativo que se aparta de lo que es la verdad de Dios, arte que se aparta de lo que es la verdad, la cultura opuesta al mismo Dios, leyes opuestas vamos a decir, arte, música, sistema de educación completamente contrario a lo que es el conocimiento de Dios. Todo eso falso evangelio. Dicho sea de paso, tú recuerdas en Gálatas 1, donde Pablo habla y dice que todo, de hecho podemos ir a Gálatas 1, donde él habla que no es que hay dos evangelios, sino que hay otro. Cuando ¿cómo se llama esto? El evangelio que hoy día ha puesto de moda, muy de moda, lo que es el judaísmo. Okay. El judaísmo mesiánico. Hoy día tú sabes que hay mucha gente que lo han abrazado. Sí. Es un falso evangelio y solamente hay un solo evangelio. Entonces ahí donde entra todo esto, el falso evangelio de la prosperidad, el evangelio de la justicia social. ¿Y tú crees que es una forma de ceguera, una forma sutil de ceguera? Claro que sí, porque tú no te apartas completamente del verdadero evangelio. Ok, te preguntaba fuera del aire, que ¿cuál sería la amenaza principal a ese reino o a este mundo dirigido, operado por Satanás? ¿Cuál sería la amenaza que el pueblo cristiano de este lado podría ejecutar frente a Satanás o al Dios de este siglo? La predicación fiel del evangelio. Cuando de hecho lo dice el mismo libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que te dice que el evangelio es poder de Dios para la conversión de las personas, primeramente para el judío y luego para el gentil. O sea que es poder de Dios, pero el evangelio. Y yo creo que el conflicto inicia ahí. Dicho sea de paso, Pablo, cuando está, que te decía en el libro de los Hechos, que tomamos eso como referencia ilustrativa, que se le da en la iglesia de Antioquía, que donde vienen orando, que habían allí profetas y maestros,
profetas y maestros, que no son dos categorías, es una sola. Si tú eres profeta, eres maestro. Entonces, profetas y maestros, igual como pastores y maestros. Entonces, profetas y maestros, en ese lugar allí, dice que el Espíritu Santo le dijo allí que apartaran a Bernabé y a Pablo o a Saulo para la obra. Y fueron así, por medio posiblemente de un profeta. Y luego ellos salen a su primer viaje misionero, junto con Juan Marcos, que como ayudante. Cuando salen, que ellos llegan me parece que fue a Chipre, déjame ver si está por acá. Ahí ellos se encuentran una situación con un tal falso profeta llamado Bar-Jesús, que significa hijo de Jesús, que es un término arameo que significa hijo de Jesús. Y ese individuo estaba tratando de apartar al procónsul para que no escuchase el evangelio, el verdadero evangelio, no escuchase. Él era un... ¿Y qué sucedió? Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Le dijo, y con conocimiento le dijo, hijo del Satanás, y bueno, tuvo ceguera por un tiempo. Entonces, fíjate cómo desde allí comienza la predicación del Evangelio a tener oposición. Claro que sí. Y es lo que yo creo que cuando la predicación del Evangelio, entre comillas, se hace ligera, sumamente ligera, para acomodarse al sistema, y que de repente entendamos que el sistema como tal lo está acogiendo y que no hay ningún tipo de obstáculo, tenemos problemas. Claro, porque inevitablemente la predicación del Evangelio tiene que tener oposición. Así es. Eso es inevitable. Así es. Ahora bien, no significa esto que yo me reía ahorita porque es tan sencillo identificar que para Satanás, para el Dios de ese siglo, la expansión de la predicación del Evangelio tiene que ser exactamente su principal enfoque frente a su reino. Claro. Entonces, si yo diluyo, hago que el individuo diluya el Evangelio, obviamente que le va a quitar el poder. Porque lo que tiene el poder es el Evangelio, no ningún tipo de versión del Evangelio. Y eso conecta demasiado fuerte con el tema de que hablábamos, lo introducimos siempre en esta temporada, y es la lucha espiritual. Cierto. Lo que llaman guerra espiritual. Ahí donde entra que la gente entiende que guerra espiritual es pisar y reprender demonios. La guerra espiritual se basa en la lucha de la verdad contra la mentira, y por eso hoy día ustedes están mirando cuántas filosofías están tratando de cambiar el pensamiento de las personas. ¿Y qué entendieron los marxistas culturales? Que para cambiar el pensamiento de esta civilización occidental necesariamente tenemos que cambiar la cultura. Y por eso, entiéndase, comenzaron a redefinir lo que es el género. Ya no eran ejemplos, ya Donald Trump lo llevó a 2, sí, él fue muy masculino y femenino, sí. Entonces, pero sin embargo Biden lo tenía en ¿cuánto? 150 géneros, ¿entiendes? Todo eso, pero cuando te va a la educación, cuando te redefinen lo que es libertad. La libertad fue redefinida, ¿tú sabes cómo qué? Como la liberación de la sexualidad en el individuo, como lo postuló en un momento dado Sigmund Freud, y muchas personas abrazando esta idea. Por eso que tuve tantas personas, y cómo se ha hipersexualizado la sociedad como tal. Ahora te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer varias preguntas antes de terminar. ¿Nosotros debemos temerle a la oposición? No, para nada. Tenemos que mantenernos en la arena pública, en la batalla, como decíamos la semana pasada. Claro que sí. Hay que mantener en esa arena pública. Y nos colocaron ahí. Y nos colocaron en esa arena. Que como no es opcional. No es opcional, eso no es opcional. ¿Y cuál es el mandato? Es mantenerme firme en esa arena pública. No, claro, una vida consagrada y no adaptada al sistema. Al sistema. Que eso es lo que está pasando. Eso va a conllevar, obviamente, que se traduciría posiblemente a violencia física. Hasta ese punto. Hasta ese punto. Fíjate en Nigeria. Fíjate que la censura a nivel
porque se ve como cuando tú y yo estamos hablando de lo que es la palabra del Señor, cuando hablamos en contra del aborto, cuando hablamos en contra de lo que es la homosexualidad y demás, se está hablando de que nosotros somos en este sistema ahora, en este marxismo cultural, ahora nosotros somos los opresores. ¿Quiénes son los opresores? El cristianismo y toda persona que tiene ideas tradicionales como la familia tradicional y demás. Esos son los opresores. ¿Y quiénes son los oprimidos? Los oprimidos, ¿ustedes saben quiénes son? Esas personas que han abrazado esa idea de que familia puede ser un hombre y otro hombre con una persona, o todo lo que ellos han tratado de redefinir. Ok, entonces, Arturo, ¿cuál sería la herramienta que nosotros pudiésemos utilizar para devolver devolverle la vista a esos ciegos? La vista a esos ciegos es el Evangelio, lo único que va a cambiar, porque recuerda, va a darle esa ceguera espiritual, necesariamente debe ser por la predicación del Evangelio, y el Evangelio va a venir a las personas y le va a dar, como Pablo, esa claridad. Esa claridad. Pablo entendía que lo que estaba haciendo estaba correcto, el apóstol Saulo, sí, persiguiendo a los creyentes. De un momento dado, Pablo cae, es derribado, pierde la vista física, luego recupera la vista, pero cuando él viene, ahora tiene una vista no solamente física, sino espiritual, completamente. Y él entiende que todo lo que hacía era completamente errado, contrario. Y es tan claro que fue un cambio, fue que se le abrió los ojos, claro. Porque las mismas herramientas que él utilizaba probablemente para castigar a la iglesia como tal, al pueblo de Dios, al final, cuando se le fueron abiertos los ojos, él dijo, pero yo lo estoy utilizando de forma incorrecta. Así es. No. Fíjate y era una persona con ¿cuánto conocimiento? Pero con vasto conocimiento. Pero no tenía el entendimiento. Exactamente, no tenía el entendimiento. Ahí es donde cuando él tiene el encuentro, exactamente obtiene ese entendimiento. Ahí. La predicación del evangelio o la evangelización o la palabra de Dios es exactamente lo que puede quitarle al hombre, al impío, la ceguera. Así es. No hay otra cosa que pueda enclarecer la vista de los impíos, producto de esa ceguera que ha colocado Satanás. Claro que sí, que lo ha colocado a través de diferentes ideologías que muchas personas han abrazado, como el marxismo. Y están convencidos. Cierto, claro. Porque no es cuestión de que se la han colocado de forma inconsciente, no ha sido de forma sutil, como dices. Por medio de la cultura. Exactamente, por medio de la cultura, de forma sutil. Así es. Y se abraza incluso, a veces, de repente tú estás haciendo algo y cuando te das cuenta, tú dices, pero que yo me estoy deslizando. Así es. Y no fue de forma consciente. Te lo están colocando de una forma tan sutil que cuando tú vienes a ver, tú dices, pero yo estoy dentro. Así es. ¿Qué pasó ahí? Ajá. Pero lo único que nos puede ayudar es el Evangelio. Cuando Simón de Beauvoir comenzó, de hecho hay un libro que ella escribió, El Segundo Sexo. ¿Quién es el opresor? Cuando ella plantea, el opresor es el hombre y la oprimida es la mujer. ¿Entiendes? Fíjate, hay una lucha entre clases. Eso es lo que ha hecho el marxismo, que cambió su retórica o su narrativa, que antes era vamos a decir, la lucha entre el obrero y el empleador. Sí. Hoy se cambia la lucha entre el oprimido y el opresor. Entonces lo llevan a diferentes estamentos. Ejemplo, la lucha entre el heterosexual y el homosexual. ¿Quién es el opresor? El heterosexual. Exactamente. Y el oprimido, ¿quién es? El homosexual. Y ahí lo han llevado, y Gaba, hoy día tenemos todo este lío y toda esta cosa. Lo único que puede, esta ventana de gracia, que Dios nos ha permitido en la persona del presidente Donald Trump, que siempre digo yo, hemos visto lo que está hoy día aconteciendo, lo que está sucediendo. Y darle gracias al Señor que nosotros de este lado tenemos la oportunidad todavía de poder predicar el Evangelio, poder hacerle esa mella, poder estar en la arena y utilizar las herramientas para poder pelear sin ningún tipo de temor, por ahora. Pero no significa eso, porque no tenemos esa batalla
batalla física, esos resultados físicos, pero tenemos una batalla ideológica que nos está dando segundo a segundo. Claro que sí. Y específicamente nosotros los creyentes que tenemos hijos, esos hijos de nosotros que no son creyentes, que se han criado en el Evangelio pero no son cristianos, ha sido grandemente afectado por ese marxismo cultural. Y cuando le transforman la mente, así es letal. Es letal. Porque no estamos hablando de alguien que no conocía, sino alguien que conoció e indica ahora que lo que le dijeron no es así. Exactamente. Ya papi está pasado, eso no es así. Sí. Mire, eso es terrible. Eso es terrible. Señores, han hecho una petición ya para terminar a la embajadora de los Estados Unidos que nos ayude con relación a la mezquita de Punta Cana, porque continúan a escondida orando y haciendo sus actividades allí. Pero nada, señores, vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a seguir orando y seguir en la arena pública denunciando todo este tipo de cosas. Que nos colocaron ahí. Así es. Dios le bendiga, Dios le guarde. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Nuestro hermano Julio Gaba.